Mi prima Raquel. Muy buena historia. Espero les guste. Este es el capítulo 11 y empieza de la siguiente manera. Los domingos nos habíamos ajustado siempre a cierta rígida rutina. El desayuno se servía más tarde, a las 9. Y a las 10:15 venía el coche para llevarnos a Ambrosio y a mí a la iglesia. La servidumbre nos seguía en una carreta. Comíamos a las 4 en compañía del pastor y de la señora Pascoe y, a veces, de sus dos hijas solteras, y por lo general con mi padrino y Luisa. Aquel domingo, en honor de mi visitante, di orden de que trajesen el coche según la vieja costumbre. Y mi prima Raquel bajó al vestíbulo a dar las 10. O al dar las 10. Una palabra de advertencia, le dije, luego de darle los buenos días. En la iglesia todos los ojos estarán fijos en ti. La gente se arremolinará en los pasillos, alzándose tal vez sobre las puntas de los pies para mirarte. Me asustas. Sería mejor no ir. Eso sería una ignominia que nunca nos perdonarían, ni a ti ni a mí. El coche se presentó a la puerta. Wellington venía de sombrero cepillado y con una escarapela. Y a su lado el lacayo aparecía muy entonado, como un palomo buchón. Ridículo, sinvergüenza, ridículo. Pero en fin, me caía bien. Ayudé a mi prima Raquel a subir al carruaje y me instalé junto a ella. Se cubría los hombros con un chal negro y el velo de su sombrero le cubría el rostro. La gente querrá verte la cara, le dije. Me levantaré el velo en la iglesia, pero antes no. Cuando me haya arrodillado, que me miren entonces, si así lo quieren. Que me miren por detrás y por delante. Y por los lados también. Un respaldo muy alto y con cortinas protege nuestro banco. Arrodillada en él, estarás a cubierto de las miradas. Incluso puedes jugar a las canicas si se te antoja. Yo lo hacía de niño. Pues hoy tendrás que portarte bien o abandono la iglesia. Todo el mundo iba a pensar entonces que te habían dispuesto y mi padrino y Luisa correrían en tu ayuda. Cielos. Me interrumpí dándome una palmada en la rodilla, consternado. ¿Qué te pasa? Apenas ahora me acuerdo que prometí a Luisa que iría ayer a Pilín y lo olvidé por completo. Me habrá estado esperando toda la tarde. No te has mostrado muy galante. Te echaré a ti la culpa y con toda verdad. Diré que tú me exigiste que te llevara a conocer las tierras de Barton. La miré, riéndome, y alcancé a ver que sus ojos me sonreían a su vez. Habíamos descendido la empinada colina y doblado por el sendero, y nos hallábamos ya frente a la iglesia, como me lo había imaginado. La gente se había congregado junto a la cerca. Al apearnos me descubrí y ofrecí el brazo a mi prima Raquel. Subimos por la senda hasta la puerta de la iglesia, bajo las miradas de todos. Había supuesto que me sentiría ridículo y confuso.
Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Me sentí orgulloso y confiado, y singularmente complacido. Llevaba la mirada fija al frente, y a nuestro paso los hombres se descubrían y las mujeres hacían una reverencia. La sensación de verme en el banco con una mujer a mi lado resultaba extraña. Me hallé consciente de su presencia en todo momento. Raquel estaba muy quieta, parecía de barro o de cera, con los ojos puestos gravemente en el ministro, y cuando se arrodilló observé que lo hacía con todo su peso sobre las rodillas y que no se reclinaba a medias en el banco, como a Ambrosio y a mí nos daba por hacerlo. Llegado el momento de cantar los himnos, Raquel se alzó el velo y la veía yo seguir los versos con los labios, pero no la oía cantar. Cuando volvimos a tomar asiento para escuchar el sermón, mi prima se cubrió otra vez con el velo. Y en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y quién sabe qué más, a estas palabras del pastor me puse en pie. No había oído palabra alguna del sermón. Había estado soñando y contemplando a mi prima Raquel. Tomé mi sombrero y le toqué el brazo. Has estado muy bien, susurré, pero todavía te espera la verdadera prueba. Gracias, me susurró a su vez. A ti también. Tendrás que disculparte con Luisa por no haberle cumplido tu promesa. Dejamos la iglesia y salimos al sol. Allí nos esperaba un pequeño grupo de personas, arrendatarios, amigos y conocidos, y entre ellos la señora Pascue, la esposa del pastor, con sus dos hijas, así como mi padrino y Luisa. Fueron aproximándose uno a fin de ser presentados. Habría dicho que estábamos en la corte. Mientras bajábamos por la senda en busca de los coches que nos aguardaban, Raquel se quitó a mí en presencia de los demás. Bueno, se dirigió después a mí, en mi presencia, a los demás. Felipe, ¿no quieres llevar a la señorita Kendall en tu coche? Yo iré con el señor Kendall en el tuyo. Por supuesto, si así lo prefieres. Me parece una solución muy acertada, agregó mi prima. De común acuerdo, aquel y mi primo se encaminaron al coche de los Kendall, y a mí no me quedó más remedio que subir al nuestro con Luisa. Me sentía como un colegial desairado. Mira, Luisa, tienes que perdonarme, empecé a decir enseguida. Ayer por la tarde me fue completamente imposible salir, después de todo. La prima Raquel quería conocer las tierras de Barton y tuve que acompañarla. No tuve tiempo para avisarte. Va, no te disculpes. Te esperé cerca de 2 horas, pero no tiene importancia. Es una lástima, lo siento mucho, créeme. Pues no lo sientas tanto. Ya decía yo que algo así te había retenido en casa, pero me alegro de que no haya sido cosa seria. Sé muy bien lo que pensabas acerca de esta visita, y tenía yo miedo de que fueras a hacer algo arrebatado y que viésemos a tu prima aparecer repentinamente en nuestra puerta. Bueno, ¿y qué pasó? Cuéntamelo todo. Hablaba en voz baja Willington, y Willington no alcanzaba a oír, mas a pesar de esto sentía yo una gran irritación. Buen momento y lugar había escogido Luisa, y en todo caso
¿Por qué había de interrogarme? Hemos tenido poco tiempo para charlar. La primera noche estaba muy cansada y ayer se nos fue el día recorriendo la finca. Luisa guardó silencio, no iba echada atrás en el asiento como yo, sino que se mantenía erguida, con las manos metidas en el manguito. Es muy hermosa, comentó al fin, aunque ya de edad madura. Tiene 35 cumplidos, en mi opinión. ¿O crees que tenga menos? No tengo la más remota idea, ni me interesa tampoco. La edad de la gente me tiene sin cuidado. Lo que es por mí, ya podría tener 99. Qué ridiculez, las mujeres no tienen semejantes ojos a los 90, ni una vez como esa. Y viste muy bien, el vestido que trae está estupendamente cortado, y su chal lo mismo. Por Dios, Luisa, podría tomarte por la señora Pascoe. Nunca en mi vida había oído en boca tuya tales y tan femeninas observaciones. Me alegré de haber llegado a la larga pendiente, de modo que pude apearme del coche y subir andando con el lacayo, con objeto de aligerar la carga de los caballos, como teníamos por costumbre. Vaya extraña actitud la que había asumido Luisa. En vez de sentirse aliviada porque la visita de mi prima Raquel se realizaba sin tropiezos, se mostraba verdaderamente contrariada. Cuando alcanzamos la cima del cerro, subí de nuevo al coche y me senté junto a Luisa. Y ya no nos dirigimos la palabra en todo el trayecto. Cuando descendimos del vehículo, Luisa y yo nos quedamos a la puerta en espera de mi padrino y de la prima Raquel. Estos venían charlando como viejos amigos y mi padrino, de ordinario taciturno, discursaba con inusitado calor. ¿Hicisteis un paseo agradable? Me preguntó la prima Raquel, buscándome los ojos y con temblorcillo en los labios. Y habría podido jurar que adivinaba cómo había estado nuestro paseo por la dureza de nuestro semblante. Sí, gracias, replicó Luisa, apartándose por cortesía para dejar pasar adelante a mi prima. Pero esa la tomó del brazo y le dijo: venga conmigo a mi cuarto y allí podrá usted quitarse el abrigo y el sombrero. Mi padrino y yo apenas habíamos tenido tiempo de cambiar saludos cuando llegó la familia Pascoe y me vi obligado a acompañar al pastor y a sus hijas en un paseo por el jardín. En cuanto a la mujer del pastor, la señora Pascoe, esta había echado escaleras arriba por reunirse con las damas como un sabueso tras su presa. Las hijas se hacían lenguas de mi prima Raquel y, al igual que Luisa, afirmaban encontrarla hermosa. Yo me gocé en decirles que la hallaba menuda y enteramente insignificante, flaca y con los dedos cortos. Y las jóvenes dejaron escapar leves chillidos de protesta. Insignificante no, declaró el señor Pascué. Seguramente que no, ni tampoco diría que hermosa, como dicen las chicas. Pero femenina sí. Esa es la palabra, rotundamente femenina. Desde la época en que Ambrosio había estado en casa 2 años antes, no había visto transcurrir un domingo tan deprisa. Y aun cuando él se hallaba allí, el domingo se nos había hecho menudo sumamente fastidioso. Esta vez fue distinto. Cuando se sirvió la comida, con las carnes dispuestas sobre la mesa y
bruñida la plata, un banquete parecía ofrecerse a nuestra vista. Yo ocupaba la cabecera de la mesa, en el sitio que Ambrosio había ocupado siempre, y mi prima Raquel se hallaba al otro extremo. El pastor, que surgía de su caparazón posiblemente por la primera vez en su vida, enrojeció y, con fuego en los ojos, se lanzó a declamar un poema. Ridículo, ridículo, ridículo. La familia Pascoe florecía y a mi padrino nunca le había visto yo pasarlo tan bien. Únicamente Luisa mostrábase callada y circunspecta. Hice cuanto pude por alentarla, mas ella no lograba o no quería animarse. Pues bien, si le daba por amoinarse, que se amoinase, a mí me valía un pito de barro. Por mi parte estaba demasiado entretenido para inquietarme por ella. Yo permanecía arrellanado en mi asiento, riéndome con mi prima Raquel, que incitaba de continuo al ministro para que siguiera declamando. Esta, me decía en mi fuero interno, es la comida dominical más fantástica que haya visto yo jamás. Y habría dado cuanto hubiera en el mundo porque Ambrosio estuviese allí, compartiéndola con nosotros. Cuando dimos fin al postre y el oporto estuvo en la mesa, no supe si levantarme para abrir la puerta como habitualmente lo hacíamos, o si ahora que había una anfitriona frente a mí, no le tocaría a esta hacer alguna indicación. De improviso, Raquel se volvió a mirarme y sonrió. También yo sonreí, correspondiendo a mi prima. Se habría dicho que por un momento nos enlazamos el uno al otro. Fue un efecto singular, extraño, una sensación nunca antes conocida me penetró hasta el fondo. En aquel punto mi padrino inquirió con su voz brusca: dígame, señora Ashley, ¿Felipe no le recuerda mucho a Ambrosio? Sucedió un instante de silencio. Raquel dejó la servilleta sobre la mesa. Tanto, replicó, que durante la comida no he hecho más que preguntarme si acaso existe entre ellos alguna diferencia. Se puso de pie y las demás señoras la imitaron, y yo crucé la habitación y abrí la puerta. Mas cuando las damas hubieron salido y yo volví a mi lugar, aquella sensación me acompañaba todavía. Bueno, pues muy interesante que está este capítulo. Pónganle un me gusta, compartan esta historia, está muy interesante. La literatura siempre traerá en su contexto algo de cultura, algo de conocimiento. Siempre se aprende algo en el camino de la vida, sea cual sea el camino que escojamos.